Hola y bienvenido a este nuevo video del canal. En este caso tenemos una nueva entrega del curso de Visual Neo Web. Vamos a tratar en esta clase, vamos a hablar un poco sobre arrays. ¿Qué son las arrays? Arreglos, matrices. Hay muchas formas de llamar a esta variable. Y básicamente un array es una variable compuesta de distintos elementos. En este cuadro que les coloqué aquí, que no se va a ver en el ejemplo que vamos a realizar, nos dice que, por ejemplo, un arreglo o un array, ¿no? Puede tener, en este caso, 10 elementos, aunque puede tener muchos más. Es una especie de lista a la que nosotros vamos a citar cada elemento, vamos a poder traernos cada elemento dependiendo de su número de orden, ¿no? El número de orden se llama índice. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos tomar el elemento 3, bueno, citaríamos la variable maestra seguido del número de elementos. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Está? Entonces, esto está muy bueno porque, por ejemplo, podemos tener una variable que se llame comidas y tener una lista de elementos que correspondan a comidas. Entonces, no tenemos, por ahí, no vamos a tener una variable con un montón de elementos y vamos a tener que andar dividiéndola para obtener uno de ellos. Sí que hay, por ejemplo, acciones que permiten tomar una variable normal con un montón por ejemplo, de elementos divididos por coma y convertirlos en un array, justamente para que nosotros podamos acceder a los distintos elementos muy fácilmente. Bien, vamos a empezar con el ejemplo. Primeramente vamos a crear un botón. Ponerle crear array. Bien. Vamos a darle un poquito de estilo porque quedó de esta manera. Ahí estamos. Y vamos a ponerlo como primario. Bien. Pero se ha cambiado. Vamos a ponerlo en blanco. Entonces lo tengo en un tema. Recuerden que en Visual Neo nosotros podemos agregar y podemos cambiar los temas desde acá, ¿no? Vamos a tener que guardar, una vez que elegimos un tema diferente, vamos a tener que cliquearlo, instalarlo y guardar la publicación para que bueno, nos cambie el tema. En este caso yo tengo elegido este tema y es por eso que los colores primarios me salen de esta manera. Bien, una vez que creamos, vamos acá, esto también. En clases anteriores veíamos que esto estaba en blanco y que el texto, lo que escribía, estaba en negro. Bueno, yo esto lo he cambiado porque, bueno, Visual Neo Web por ahora no trae un tema dark por defecto, un tema oscuro por defecto. Así que yo decidí cambiar esto directamente. Esto se cambia acá en opciones, en definir las preferencias. En editores tenemos la forma acá de cambiarlo todo. El fondo, el texto sin formato, por ejemplo, cómo se ven las variables o las acciones. Bueno, acá vamos a poder cambiar todo. Y bueno, es más cómodo un poco por ahí a la vista. Así que bueno, a partir de ahora quizás lo vean así. Salvo que Visual Neo Web estrene algún modo dark. Sé que hay una opción de registro en el foro que pueden probar para convertirlo a dark. Lo ha subido lo han subido al foro y la verdad que no lo he probado aún, pero bueno, ahí está. Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar array acá. Vamos a buscar array y fíjense que está dentro de variables. Vamos a crear un array, fíjense, create array o créate matriz, ¿ves? Crear matriz. Vamos a darle doble clic y acá nos pregunta el nombre. Como nombre le vamos a poner, en este caso vamos a ponerle comida, como estábamos diciendo el ejemplo hace un ratito. Vamos a crear comida. Bien. Y acá en comida vamos a poner los ítems que tengan, ¿no? Uno debajo de otro. Por ejemplo, podemos poner pizzas, hamburguesas. Podemos poner bueno, ¿por qué no? Podemos poner carnes.
Es a modo de ejemplo, así que podemos poner postres, ¿no? Podemos poner cafetería, simulando por ahí un menú de un bar. Vamos a darle OK. Y fíjense que se nos ha creado completo. Pero atento a esto, las arrays tienen que ser creadas tipo string. Así que lo que vamos a hacer es vamos a ponerle las comillas como corresponde. Por ahí Visual Neo tiene este problema que no lo trae acá para no sé si es un problema o es así, pero no lo trae para poner string. Y sí o sí tienen que estar a modo de string. Así que sí o sí va con las comillas. Si nosotros presionamos el botón, ahí estaría creada nuestra array de comida, ¿tá? De hecho, vamos a volver acá, vamos a poner acá, vamos a poner para mostrar un texto. Y en este texto vamos a poner comidas, ¿no? Comidas. Vamos a darle OK. Vamos a ver que, fíjense que hay un error acá, comida, y yo puse comidas, así que acá vamos a editarlo, vamos a poner comida. Bien. Vamos a achicar este texto un poquito. Vamos a ponerlo en H4. Bien, y vamos a probar. A ver esto cómo sale. Vamos a crear el array. Y fíjense que me creó el array. ¿Ven? Esto es lo que tenemos en el contenido comida. Este es el elemento 0. Este es el elemento 1. Este es el elemento 2. Este es el elemento 3. Y este es el elemento 4. Bien, volviendo a nuestra aplicación. Vamos ahora a borrar esta variable comida porque no tiene mucho sentido en este caso. A ver, lo que corroboramos acá es que el array había sido creado. Pero ahora lo que vamos a hacer es una selección manual. No la vamos a hacer automática, sino que vamos a poner una selección. Y vamos a poner OK. Vamos a mostrar una selección. Vamos a ver de nuevo al botón de crear array. Y vamos a definir la variable var. Primero tengamos en cuenta que hay que crearla, ¿no? Y ahora vamos a definirla en un elemento particular. Por ejemplo, vamos a elegir carne. Y vamos a ponerlo en la variable selección, ¿no? Fíjense, vamos a escribir selección. ¿Y a qué es igual selección? Bueno, selección es igual a comida. Muy importante, el nombre de la variable array tiene que ser exactamente igual, ¿no? Si hay una mayúscula, minúscula, hay que respetarla tal cual. Por ahí no se da esto en todas las variables, pero en las arrays sí. Vamos a poner paréntesis y vamos a poner ahora sí el número de orden de elemento o el número de índice de elemento. Por ejemplo, 0, 1, 2. Si queremos citar a carne, vamos a tener que poner el 2. Y ahí vamos a poner paréntesis y vamos a cerrar el corchete. Y ahí nos ha quedado completa la variable. O sea que selección va a ser igual al array comida en su elemento 2. Vamos a darle OK y vamos a probar esto. Vamos a clicar y fíjense que automáticamente nos trae carnes. Bien, volvamos nuevamente a nuestra aplicación. Bien, hasta acá está en una selección manual. Vamos a ver cómo podemos darle la posibilidad al usuario de elegir los elementos del array desde una lista. Para eso vamos a ir acá y vamos a crear un cuadro de lista. Obviamente el cuadro de lista en los ítems vamos a poner nuestra array. Vamos a poner comida. Comida. Y vamos a ver que automáticamente cuando creemos el array, acá van a aparecer las comidas. Muy importante, hay que marcar la selección, ¿no? Hay que marcar la selección, lo que queremos nosotros que seleccione de esta lista para que aparezca correctamente. Así que vamos a dejar la variable selección y acá a esto le vamos a poner variable selección, ¿no? Vamos a cerrar y ya estaríamos listos. Vamos a ver cómo funciona, a ver si hay algún error. Vamos a clicar, vamos a crear el array y fíjense efectivamente que nos ha creado la lista acá y esta es la selección. La selección es carne porque es la primera, ¿no? La que nosotros le dimos que seleccione y por eso está seleccionada. Si nosotros cambiáramos acá, fíjense que automáticamente cambia la selección porque la variable selección cambia con la lista. Fíjense qué sencillo esto, ¿no? De crear una lista. Bueno, esto puede crearse de manera automática generalmente cuando recibimos datos, por ejemplo, de un servidor
o una variable con coma. Podemos crear el array tranquilamente. Por ejemplo, vamos ahí. Si aquí tuviéramos, si esto fuera, en vez de ser un array, fuera una lista dividida por coma, cuyo divisor fuera una coma, vamos a ponerle acá prueba. Podríamos crear tranquilamente otra array. Vamos a poner prueba, ¿no? Okay, bien. Acá vamos a poner las comillas, recuerden, para que la tratemos como string, como cadena. Y acá debajo vamos a elegir una opción dentro de cadenas de texto, que es la de parse, o separar. Fíjense que dice separar una cadena en varias partes usando un carácter delimitador. ¿Qué pasa acá? Que nosotros lo primero que nos pide la cadena de origen, el carácter delimitador, pero después nos pide el nombre del array variable. Quiere decir que nosotros tenemos que tener previamente creado un array en donde van a ir dividida cada una de las partes que vamos a dividir de la variable prueba. Entonces vamos a hacerlo, vamos a poner esto, cadena de origen, vamos a poner prueba, ¿no? El carácter delimitador sabemos que es la coma, y el nombre del array vamos a poner array 2. Bien, entonces sabemos que en el array 2 van a ir los elementos, se van a componer de todos los elementos de la variable prueba, y lo va a lograr hacer gracias a la acción de dividir esta variable por el delimitador, que es la coma. Vamos a darle ok, ahí lo ha creado. Y antes de esto hay que crear la variable array, array 2. Vamos a crear entonces, en vez de crear esto, create array, porque con create array es una sentencia que va a servir para crear, pero con los elementos, o sea, listando los elementos. En este caso, los elementos van a ser tomados de la división de esta variable. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una array vacía, que este es el uso, ¿no? Vamos a variable que tiene la acción de crear una array vacía. Fíjense, create array, ahí sería la misma que utilizamos antes, pero acá debajo está create empty array, que es crear una array vacía. Vamos a crear una array vacía. Este array obviamente se va a llamar array 2. Y este array lo que va a estar esperando son datos de la división, de la variable prueba. Vamos a darle OK. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces nosotros vamos a recibir esto. Podemos recibirlo de un texto, por ejemplo, de un texto del servidor. Podemos recibirlo de otro lado, incluso con elementos que no sean, o sea, el delimitador no sea una coma, sino que sea una barra, que sea un espacio, que sea lo que sea. Acá vamos a corroborar que array 2 se ha creado como variable. Vamos a copiar esto y lo que vamos a hacer es poner acá otro texto y vamos a pegar acá array 2 y vamos a corroborar si esto funciona, ¿no? Si eso lo crea de esta manera. Vamos a cambiar acá del array 2, vamos a cambiar h1, vamos a hacerlo que sea un poquito más chiquito. Vamos a probarlo. Create array y fíjense que acá está creada nuevamente. Bueno, no se termina de ver porque no la ha tapado el cuadro de lista, pero acá está creada, ¿ven? Ha creado de una variable común dividida por comas, ha creado un array que podemos ahora llamarla con su número de índice. Bien, hay una acción más que está bueno que se las muestre y la vamos a poner acá. Vamos a editar el texto y vamos a poner cantidad de ítems, ¿no? Cantidad de ítems. Y esto es en Visual Neo, como en otros lenguajes, es len, porque len en inglés es de alguna manera cantidad, ¿no? O conteo. Viene de ancho, ¿no? De cuánta cantidad de ítems hay dentro de, por ejemplo, un array. Vamos a ponerle comida len, ¿no? Como para tener en cuenta
ya esta variable, comida len. O sea, en comida len acá va a aparecer la cantidad de valores que hay acá. Tengamos en cuenta que un array siempre empieza desde 0. Por lo tanto, va a haber siempre un número menos. Vamos a verlo mejor en la práctica, así nos damos cuenta. Vamos a volver acá. Esta podemos borrarla porque nos sirvió como un poco como prueba. Y vamos a ir a variables nuevamente. Y acá va a haber una sentencia, una acción que diga array, dice array len. ¿Ven? Matriz león, que acá está un poco mal traducido, pero abajo lo dice bien claro. Calcular el número de elementos de una matriz, de un array. Vamos a darle doble clic. Y bueno, ¿qué vamos a calcular? Y bueno, vamos a calcular la variable array comida. Así que vamos a poner acá, básicamente, comida. Y acá vamos a poner dónde lo queremos mostrar. Bueno, en comida dijimos comidas len, ¿no? Ahí se va a mostrar la cantidad. Vamos a darle OK y ya está listo. Ya está listo. Vamos a probarlo. Vamos a volver ahí, create array, y fíjense que nos da el valor de 5. Porque 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Teniendo en cuenta que este es 0, ¿no? 0. O sea que si nosotros, por ejemplo, hacemos un loop para recorrer un array, vamos a tener que empezar por el número 0 y los elementos a recorrer van a ser 4, no 5. Eso es lo que les quería explicar un poquito. Bien, ahora por último vamos a ver cómo agregar a este array elementos distintos. O sea, podemos seguir agrandando esta lista, ¿no? Vamos para eso a mover un poquito esto hacia abajo. Vamos a acomodarlo mejor. Podríamos achicar acá y poner la cantidad de ítems acá, ¿no? Y vamos a poner la selección vamos a ponerla allá abajo junto con la cantidad de ítems. Acá vamos a utilizar para poder bajar, vamos a utilizar un poquito de HTML. Vamos a poner el BR, que sirve para hacer el salto de línea correspondiente. Y fíjense que se pone uno abajo del otro. Y esto lo vamos a borrar. Ahí estamos un poquito más acomodados. Vamos ahora sí a colocar un input, una entrada de texto, para colocar un ítem nuevo que va a venir acá. Lógicamente también va a ser parte del array. Vamos a colocar esto, vamos a ponerle un nombre de variable nuevo ítem, o nuevo, podríamos ponerle nuevo, así es más fácil. Y sin error acá, nuevo, darle enter. Y vamos a copiar este botón, así es exactamente igual. Lo colocamos acá. Y vamos a poner agregar ítem. Agregar ítem. Lógicamente el ítem que vamos a agregar es lo que pongamos acá, en la variable nuevo. Vamos a dar doble clic, vamos a borrar esto, que es el segundo botón. Y acá vamos a venirnos aquí debajo en la parte de variables y fíjense que hay un ítem que dice array add item, o sea, agregar un artículo o un elemento a un array determinada. En este caso vamos a ir aquí arriba y vamos a poner que el nombre del array es lógicamente nuestro array comida, y un artículo para añadir a este arreglo es el ítem nuevo. ¿Está? Bien, el ítem nuevo se va a agregar a esta lista. Así que le vamos a dar OK, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a iniciar, vamos a ampliar un poquito, vamos a crear la array, ya la tenemos creada, y vamos a crear un nuevo ítem. Por ejemplo, podríamos agregarle la parte de bebidas, ¿por qué no? Bebidas. O no, vamos a agregarle mejor, ya que son comidas, vamos a agregarle pastas. Ahí está, pastas. Vamos a agregar ítem. Fíjense que automáticamente pasó a pastas. Pero acá hay un problema. Y el problema es que nuestra cantidad de ítems sigue en 5. Bien, esto es porque no hemos vuelto a consultar la cantidad de ítems que tenemos ahora en la lista. Entonces vamos a cerrar, y lo que vamos a hacer detrás de esto es volver a repetir
poquito esta sentencia. Vamos a probar a ver si esto funciona correctamente, porque al agrandar la lista no hemos vuelto a crear el array len para sacar la cantidad de elementos que tiene la lista. Vamos a cliquear acá, vamos a crear el array nuevamente, vamos a agregar el ítem pastas. Vamos a agregar el ítem y fíjense que automáticamente se nos actualiza, porque seguidamente de agregar ítem vuelve a consultar la cantidad de elementos que tiene esta lista. Bueno, y así podemos ir manejándonos con las arrays. Tengamos en cuenta algo que les decía antes, que todas las arrays empiezan por 0 y terminan en el último ítem, que en este caso vendría siendo, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sigue siendo 5, pese a que los ítems son 6, porque justamente estamos empezando por 0. Así que si tuviéramos que usar un loop, y para entendernos bien, si tuviéramos que hacer un loop para recorrer este array, sabemos que comida len es igual a 6, ¿está? Pero nosotros el loop va a empezar en 0 y va a dejarlo en comidas len, o sea, lo dejaría en realidad en 6, y en realidad no debería dejarlo en 6, sino debería dejarlo en 5, porque ahí estarían nuestros 6 ítems del índice. Entonces lo que normalmente se hace en estos casos es hacer, antes del loop, hacer una cuenta con mat, y lo que hacemos es restarle 1 a comidas len, o sea que si comidas len dio 6, cuando le restemos 1 va a ser 5. Eso va a hacer que el loop empiece en 0 y termine en 5. Y ahí va a haber recorrido correctamente los 6 elementos del array. Esto es por si queremos modificar los elementos de forma masiva o queremos analizarlos uno por uno. Hay un montón de cosas que podemos hacer con un loop. Fíjense, vamos a tomar una por una. Podríamos hacer un ejemplo. Vamos a poner el mat acá y vamos a hacer comidas len, ¿no? Comidas len, menos 1, dijimos, ¿no? Menos 1. El número decimal lo dejamos vacío. Y acá le podemos poner comida, en vez de comidas len, le vamos a poner comida loop. Y le vamos a dar OK. Y ahora vamos a agarrar comidas loop. Vamos a poner el loop, vamos a poner 0 y vamos a hacer que deje el loop en este número, que en este caso va a ser 5. Y la variable del loop podríamos poner L. Entonces podríamos desde dentro del loop, vamos a poner el loop, nunca olvidarse, porque si nos olvidamos va a dar un error. Ya vamos a dar una clase con algunos errores de Visual Neo fácilmente reconocibles y reparables. En este caso la L va a ir cambiando, como ya sabemos, va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos analizar o traer una por una las variables de un array, podríamos decir, podríamos poner un set bar y podríamos poner a análisis, y la variable análisis va a tener en el primer pase del loop va a ser igual al primer elemento, en el segundo pase del loop va a ser igual al segundo elemento, y así vamos a poder analizar uno por uno los elementos de un array. ¿Para qué sirve para analizar? Bueno, como dije antes, podemos modificarlos, podemos corroborar con un if si es más largo, si es más corto, si es el elemento que queríamos tener en ese punto. Hay millones de comprobaciones que podemos hacer acá, pero lo que les estoy enseñando es cómo traerlos, traerlos dentro de un loop. Acá vamos a poner comillas, vamos a poner comida, y vamos a poner, fíjense, paréntesis, y vamos a abrir una variable que la variable va a ser L, ¿no? Que va a identificar el estado actual del loop. Vamos a cerrar y vamos a poner paréntesis y vamos a cerrar otra vez. Así nos queda conformada. Okay. Entonces, en el primer pase del loop, la variable L va a ser 0, y por lo tanto en este análisis va a tomar el contenido de comida en su elemento 0, que en este caso para nosotros el elemento 0 es pizzas. Por lo tanto, en el primer pase de este loop, la variable análisis va a ser pizzas. En el segundo
va a hacer hamburguesas, en el tercero va a ser carne, en el cuarto va a hacer postres y en el quinto va a ser cafetería. Por eso digo que no son 6 en este caso, sino que son 5. Bien, hasta acá un poquito lo que es Array. Espero que les sirva para sus proyectos. Si están iniciando, el uso de Array es casi obligatorio. Requiere de un poco de práctica, así que vamos a practicar mucho esto. Yo les recomiendo que hagan pequeñas aplicaciones como estas para ver cómo funcionan, ¿no? las array y empezar a practicar también las distintas acciones, sentencias que están referidas a las array, que acá están todas listadas. Fíjense que vamos a dar un recorrido, pero podemos crear una array con los valores con coma, podemos crear una array vacía como hicimos acá en este ejemplo, podemos saber qué cantidad, qué longitud, qué cantidad de ítems tiene una array con esta acción. Podemos agregar un ítem a un array que ya hemos creado. Podemos borrar un ítem siempre con el número de índice de una variable array que ya tengamos creada. Podemos ordenar alfabéticamente una matriz. Significa que si tenemos ítems, elementos en texto, podemos ordenar alfabéticamente. Esto es re útil. También podemos ordenarlas numéricamente, o sea que si tenemos una lista que tenemos un número en el inicio de cada elemento, bueno, podemos ordenarla alfabéticamente, o si directamente el elemento es un número, se ordenaría alfabéticamente. Podemos hacer un reverso, que podemos dar vuelta a la lista. El primer elemento se va a ir al último y el último se va a ir al primero y van a cambiar todos en base a eso. Podemos hacer un soufflé o una baraja, de alguna manera barajar o mezclar. Podemos hacer que todos los elementos de golpe pasen a estar todos en lugares diferentes. Por ahí esto puede servir para manejarlo en un juego. Podemos podemos agarrar dos array con distintos elementos y combinarlas en una. Entonces a partir de ahí los elementos de las dos pasan a estar en una sola. Podemos copiar de una a otra variable array. Y este es un ítem importante también. Podemos buscar en un array, ¿no? Lo que va a hacer esto es lo siguiente. Nosotros le vamos a indicar acá, fíjense, en la array variable, vamos a indicar el nombre, o sea, el contenido del elemento. Por ejemplo, en este caso podríamos decirle que busque pizzas en el array comida que nosotros tenemos hecho. Y acá lo que nos va a dar es el número de orden, o sea, el número de elemento en donde se encuentra pizzas, que en este caso nos daría un 0 de encontrarla. Y si no lo encuentra, nos va a dar un -1. Así que bueno, fíjense todas las acciones que tenemos para probar y profundizar en el tema de array un poquito. Nos vemos en la próxima clase.